Soy Eduardo Carrasco. Los trabajadores en Estados Unidos gozan de ciertos derechos legales básicos que les proveen condiciones seguras, sanas y justas en el trabajo. Pero algunos empleadores violan estos derechos fundamentales porque valoran sus ganancias más que a sus trabajadores. Por eso es importante conocer sus derechos. El abogado Jonathan Tucker, del estudio de abogado DC Wage Law, nos explica cuáles son estos derechos básicos en la zona metropolitana de Washington, D.C. Señor Tucker, bienvenido al programa. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan actualmente los trabajadores en general y los latinos en particular? Gracias, señor Carrasco, por tenerme en su programa. Y quería decir que aquí en la oficina de pago justo, localizado aquí en Washington, D.C., vemos que trabajadores en general enfrentan a empleadores que no están pagando todo lo que la ley manda, que no reconocen derechos de ausencia médica, que están robando horas trabajadas. Pero algo en particular que enfrentan muchos latinos es la clasificación errónea como una contratista en vez de como un empleado. Y vemos eso en particular en la industria de la construcción, en servicios de jardinería, en limpieza, también en otras facetas de la economía. ¿Y de qué estoy hablando? Se refiere cuando un jefe decide pagar a la persona sin descontar ningún impuesto, dándoles un 1099 al fin del año en vez de un W2. Así está declarando que tal persona ha sido un contratista. Y el perjuicio del trabajador es que ya el jefe o la empresa no está pagando todos los impuestos que debe al gobierno, que no está contribuyendo al desempleo, al seguro de desempleo, que normalmente no estará pagando una compensación de trabajador por casos que hay un accidente. Y esto probablemente puede perjudicar a personas que trabajan en la construcción, en la jardinería, cuando abundan desafortunadamente accidentes de trabajo. También implica que un trabajador muchas veces no estará ganando sus horas extras, o sea que recibe la misma tarifa por hora, sea lo que sea la cantidad de horas trabajadas en la semana, 40, 50, 60, se paga igual por todas las horas. Todo esto son consecuencias de que una empresa de forma errónea clasifica al trabajador como un contratista. ¿Cuáles son los 3 derechos laborales básicos de un trabajador? Hay muchos derechos y no quiero excluir ninguno, pero 3 que son básicos que vemos como bien importante, por lo menos en nuestra oficina de pago justo. Primero, de recibir el pago a tiempo. ¿A qué se refiere eso? Que la empresa tiene que pagar en periodos regulares por lo menos 2 veces al mes. Y hay consecuencias severas cuando no se hace eso, particularmente en el Distrito de Columbia. Un trabajador puede cobrar un interés de como 10% al día. O sea, por cada día laboral que se ha tardado es otro 10% encima del sueldo que le debe. Y este interés puede crecer de hasta 300%. Así que un trabajador se debe $1,000 en el Distrito de Columbia y ya se ha tardado 30 días laborales de no pagar a tal trabajador, la empresa debe los 1,000 más otros 3,000 de interés. Es una consecuencia grave si no paga a tiempo al trabajador. También tenemos el derecho del sueldo mínimo. El sueldo mínimo puede variar dependiendo de en qué jurisdicción, en qué zona uno está trabajando. También depende a veces del tamaño de la empresa. Pero por lo general en el Distrito de Columbia es como 15, 20 la hora en este momento. En Maryland, dependiendo del tamaño de la empresa, puede variar de entre 12, 20 la hora y como 12,50 la hora. Y en el condado de Montgomery, se puede hacer como 13,50 a 15 la hora, otra vez, dependiendo del tamaño de la empresa. En la empresa más grande se exige más, que se paga un sueldo mínimo más grande. Hay excepciones
una excepción más típica se tiene que ver con un trabajador que gana propina, puede ser un mesero, un paso en un restaurante, pero al tal trabajador necesita asegurarse de que la tarifa que le paga por hora más el sueldo mínimo que está recibiendo, que la combinación de estos dos llegue a ser por lo menos el sueldo mínimo normal para como cualquier otro trabajador. So, hay que hacer la matemática asegurando que está recibiendo suficiente propina para llenar el vacío entre la tarifa pequeña de un trabajador de propina y lo que es el sueldo mínimo general. También tenemos el derecho de las horas extras. En Estados Unidos, en las 3 jurisdicciones de DC, Maryland y Virginia, hay el derecho de horas extras para la mayoría de trabajadores. Y aquí quería recalcar de cómo se va a calcular. Horas extras se mide por la semana, no por la quincena. Quizás uno ha trabajado como 80 horas en la quincena, pero la quincena tiene 2 semanas. La primera semana ha hecho 50 horas, la segunda semana ya ha hecho 30 horas. Allí tenemos horas extras, porque la primera semana fue en exceso de 40, hay como 10 horas extras allí, y un trabajador debería asegurar que el jefe paga entonces un tiempo y medio. Y quería también entrar aquí un beneficio como un bonus que aplica a trabajadores en el Distrito de Columbia. Es un derecho poco reconocido, pero sí existe. Se trata de un derecho de una recompensa adicional por haber tenido que pausar su turno de trabajo por más de 60 minutos. Muchos quieren tomar su almuerzo, su break, pero si que el jefe dice que ya tiene que pausar más de 60 minutos, por ejemplo, un restaurante que pone a los trabajadores a descansar por más de 60 minutos entre el turno de almuerzo y el turno de la cena, entonces tal restaurante tendría que pagar al trabajador una compensación adicional equivalente a 1 hora del sueldo mínimo por haber esperado al turno de volver a trabajar y volver a cantar. Tenemos una pregunta que nos hizo llegar Víctor por Twitter. ¿Puede un trabajador inmigrante sindicalizarse? Sí, se puede. Inmigrantes pueden sindicalizarse. Sé lo que es el estatuto migratorio. Se puede organizarse, se puede negociar, se puede participar en las negociaciones de un sindicato en cuanto a temas como sueldos, horarios, beneficios o otras condiciones del trabajo. También habrá el derecho de comunicar con los compañeros de trabajo sobre las condiciones de su trabajo. Y eso es importante porque normalmente antes de decidir si va a buscar la ayuda de un sindicato, se necesita tener esta clase de comunicación con sus compañeros, ver si que realmente hay un deseo como un grupo de buscar el apoyo de un sindicato. Pero tales comunicaciones sobre las condiciones del trabajo también son protegidos, sea si que uno es un inmigrante o un ciudadano. En pocas palabras, los derechos que tienen ciudadanos de sindicalizarse extienden también a inmigrantes que todavía no son ciudadanos, incluso a inmigrantes indocumentados. Y quería recalcar que sería ilegal por el empleador de amenazar en contra de inmigrantes que están intentando sindicalizarse o que quieren participar en las actividades de un sindicato. Así que un jefe está amenazando con deportación o simplemente que está diciendo, deme de vuelta todos los papeles suyos, sus permisos de trabajo, quiero revisarlos, ver si que están al día. Bueno, tales acciones sí que se hace como en represalia por una participación en un sindicato, normalmente la corte va a llamar eso ilegal. Nos llegó por nuestra página en Facebook esta pregunta de Patricia. ¿Cuáles son las prácticas laborales injustas por parte de los empleadores? Claro, hay varias. Hablamos de uno antes sobre la clasificación errónea de ser una contratista en vez de un empleado.
y todo lo que implica. También hay, por ejemplo, cuando se ha despedido a alguien por una ausencia por razones médicas o de salud, más y más los locales en el área metropolitana están garantizando días de enfermedad e incluso días de enfermedad pagado. Entonces hay que avisar con tiempo que uno va a faltar por unas razones de salud. Pero sí que el jefe dice, mire, no puede tomar el día libre, tiene que aguantar, tiene que llegar a trabajar, necesitamos usted en la línea. Eso es una práctica injusta que también es ilegal. Dice que se despide uno por haber dado un aviso previo de que va a ir al doctor, que va a tener asistencia médica, que está enfermo. Entonces, se puede demandar a la empresa por este despido. También a veces vemos como una empresa intenta de esquivar los derechos de horas extras por decir que un trabajador es un supervisor salariado. A veces alguien que realmente es un gerente, que realmente tiene el poder de un gerente, que puede despedir a la gente, que puede subir los sueldos, que recibe un salario, tal persona a veces es exento de la ley de horas extras. Pero muchas veces una empresa va a clasificar a cualquier trabajador como un supervisor salariado con fines de ponerlos a trabajar haciendo tarea normal, no haciendo tarea de gerente, con solamente la meta de esquivar o evitar el requisito de pagar horas extras.